Aprendo en casa. Comienza. Aprendemos. Juguemos. Primarias, sexto grado. La UCA del ICUA. Buenos días, queridos estudiantes, bienvenidos a Ley de Comunicación. Hoy vamos a ver acerca del tema de la noticia. La noticia pues viene a ser un conjunto de hechos dentro de una sociedad. Si nosotros nos damos cuenta que cuando vemos noticias normalmente o mayormente nos dan información de un lugar específico, ¿correcto? Entonces, esta noticia debe ser atractiva y también relevante para la sociedad, inusual, novedosa, para que la sociedad, para que puedan ser captados los receptores, ¿no?, que ven aquella noticia. Si no, una noticia resulta algo desagradable. Bueno, la palabra noticia en sí proviene del latín notitia. Desde la antigüedad pues ya se transmitía las noticias a través de forma oral, quizás no en un papel impreso, pero desde nuestros antepasados ya venían las noticias transmitiéndose de manera oral. Esto quiere decir que desde hace muchos años ya hubo una transmisión de noticia a través del tiempo, ¿no? Puede ser que también la noticia puede ser un relato, la construcción y la elaboración pues de un hecho a través de acontecimientos de forma cronológica y ordenada. ¿Ok? Entonces es necesario saber a qué público se va a dar este tipo de noticia. ¿Ok? La noticia pues en sí es un tema abierto para todo tipo de receptores. Cuando nosotros compramos un periódico, nos podemos dar cuenta que no solamente las personas mayores o viejitas leen periódicos o compran periódicos, sino también jóvenes, también adultos y hasta niños leen los periódicos, la parte de curiosidades, entonces la parte de llenar el sudoku, la sopa de letras. Entonces dentro de este contexto ellos ya se están relacionando con el medio impreso que es el periódico. ¿Ok? Entonces, estas noticias pueden ser variadas, puede ser de un día, puede ser semanal, puede ser mensual. Entonces, así como hay semanarios, semanarios pues vienen a ser de las noticias que se renuevan cada semana. Diarios son aquellos, los periódicos, ¿no?, que cambian su contexto, su noticia cada día. Aunque suele ser la noticia muy espectacular, muy a veces sensacionalista, ¿no? Cuando leemos en los periódicos, las noticias suelen ser muy sensacionalistas. Los títulos de esas noticias tienen una escritura, un vocabulario medio vulgar, digámoslo así, en el nivel vulgar, para poder, puedan ser entendidos por todos, ¿no? También las noticias se pueden transmitir a través pues de programas de radio, de programas televisivos. Entonces los periódicos, ahí están los impresos. Entonces y hasta también se puede transmitir en las páginas web. Allá podemos leer en el internet. Actualmente las noticias nos mantienen al día para saber qué es lo que está sucediendo a nivel mundial, a nivel nacional, a nivel regional. ¿Ok? Para elaborar una noticia,
pues se parte por 6 preguntas fundamentales, ¿ok? Yo para elaborar tengo que saber hacerme estas 6 preguntas. ¿Qué pasó en el momento? ¿Qué pasó? Si fue un accidente, si quién lo ocasionó, a quién le pasó, cómo lo pasó, cuándo lo pasó, indica la fecha, dónde pasó, indica el lugar, por qué o para qué ocurrió. Entonces, el por qué es la causa, ¿no? Y para qué ocurrió, de repente puede ser también una ayuda social, ¿no? Cuando dan la noticia a través de una ayuda social. Pues en esta etapa de la noticia, cuando dan información a los receptores, quiere decir que la información que se va a presentar debe estar de manera ordenada, de manera decreciente en función a lo referido, ¿ok? En función a la noticia, ¿ok? En este caso pues se manifiesta una pirámide invertida. Quiere decir que los datos más importantes se encuentran al principio y los menos significativos o importantes se hallan al final. Quiere decir que comenzamos con lo importante y terminamos con lo menos esencial de la noticia. ¿Ok? Estos se pueden desarrollar en diferentes ámbitos y diferentes acontecimientos, puede ser dentro de la política, en la economía, la sociedad, las guerras, los delitos, sucesos, tragedias, protestas, etcétera, diferentes temas, ¿no? Hasta de farándula puede haber. ¿A cuántos de nosotros no nos gusta la farándula? A muchos, ¿no? Me imagino. También podemos ver temas comunes como los deportes, la ciencia, la tecnología y la farándula, como les había mencionado. ¿Ok? Cabe indicar que la noticia debe ser objetiva y veraz. O sea, quiere decir que toda la información que brindan debe ser verdadera. Debe ser verdadera, o sea, que no debe haber mentiras en la noticia. Debe haber una investigación previa para poder escribir y dar la información a las personas. A esto se rige pues la ética profesional. ¿Ok? Entonces, características de una noticia. La característica principal es la veracidad. Los hechos deben ser ciertos y comprobables. Yo no puedo decir que, del río Amazonas salió una inmensa tortuga y hundió Indiana. Es un ejemplo. O hundió Iquitos. Es imposible que una inmensa tortuga pues ocasione este efecto que hunda una ciudad completa. Entonces, la información que están brindando en esta noticia no es verdadera y no es comprobada, no puede ser comprobada. ¿Ok? O puedo también decir, el Chapichico raptó a la niña del campesino y se casaron y vivieron muy felices. Entonces, esta noticia que están brindando es falsa, no es veraz, ¿correcto? No son ciertos los hechos, ni tampoco comprobables. La segunda característica es la claridad. La información debe ser presentada de forma clara y coherente. ¿Ok? La brevedad. Deben ser explicados de manera concreta los hechos, evitando pues repetir la información y los puntos irrelevantes que están dentro de la noticia. La generalidad, pues chicos, consta de que la información pues está presentado para el público, para la sociedad en general. ¿Ok? La actualidad, la característica de la actualidad
pues va a tratar acerca de que la información sea actual, ¿correcto? Deben ser recientes. Por ejemplo, si yo siempre me pregunto cómo hacen los periódicos para que escriban o brinden la información al día siguiente. Me imaginaba, ¿no?, que trabajaban toda la noche. No, ellos investigan, se informan, guardan información y lo trabajan para que lo presenten al día siguiente. Entonces, la novedad pues debe constituir pues algo novedoso, algo que los receptores, los que van a leer el periódico, estén desacostumbrados o raros, o a una información que nunca hayan leído. ¿Ok? Entonces, el interés humano es muy importante. ¿Por qué? Porque a través de esto se rige mucho la venta de información. Entonces, cuando no hay interés humano por una noticia, no va a haber una venta adecuada de la información. ¿Ok? Pues estas noticias pueden causar emoción en el receptor, pueden conmover. La proximidad, pues chicos, son los sucesos referidos, suscitan mayor interés mientras más cercano sea el receptor. ¿Ok? La prominencia. La prominencia es aquella característica de que los periódicos, dentro de la información van a estar personas relevantes, personas de altos cargos, involucradas. Entonces, por ejemplo, en el caso del presidente Vizcarra, estas noticias eran pues de prominencia. ¿Ok? Consecuencia. Debe dársele prioridad a aquello que afecte la vida de las personas. La oportunidad es la rapidez con que se brinda la información. Si bien es cierto, en las redes sociales la información vuela, es al instante, pero el periódico demora un poquito más. O sea, el desenlace, chicos, es el interés por tener finales inesperados o sorprendentes. ¿Ok? De repente joven se chocó en la carretera Quiñones, kilómetro 4,5, increíblemente se salvó de la muerte. Entonces, estos desenlaces deben ser inesperados o sorprendentes. El tema pues quiere decir que debe ser de interés público. ¿Ok? Un ejemplo bien claro puede ser la ciencia y la tecnología, puede ser el aspecto político, pueden ser la cocina, cultura, etcétera, etcétera, etcétera. Partes de una noticia. Vamos a ver las partes de una noticia a través de un gráfico. ¿Ok? Modelo y estructura de una noticia. Hallazgo histórico es el epígrafe o antetítulo. El epígrafe o antetítulo indica un antecedente clave para entender el titular y la noticia. Quiere decir que esta es la introducción de la noticia. El epígrafe debe de ser algo llamativo, impactante, para que aquel que a primera vista que lea el epígrafe se interese sin haber leído la noticia. ¿Ok? Sin ni bien haber leído el epígrafe, ya se interesó tan solo por leerlo. ¿Ok? Que le da curiosidad saber qué más pasó. El titular, pues chicos, el titular es el conjunto de elementos de titulación. Quiere decir que va a destacar la parte más importante de la noticia. ¿Ok? Esta es la parte más importante de la noticia, el titular. Bajada o subtítulo. La bajada o subtítulo es la ampliación del contenido, pues adelantado del titular. Muy bien, esto está ampliando al titular. ¿Ok?
El lead o la entradilla es la introducción de la noticia, donde tú vas a presentar pues el día, dónde, cuándo, etcétera, etcétera. El cuerpo de la noticia, jóvenes estudiantes, pues es el texto donde se va a relatar específicamente la información de forma ordenada, ¿ok? Como ya habíamos dicho, de mayor importancia a menor importancia. Ok, jóvenes estudiantes, muy bien. Ustedes tendrán que elaborar una noticia de acuerdo a los pasos que tienen en este ejemplo: epígrafe o antetítulo, titular, bajado subtítulo, lead o entradilla, cuerpo